Qué gusto saludarles. ¿Cómo están? Les mandamos un fuerte abrazo, deseando siempre lo mejor de lo mejor para todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestra tienda, bienvenidos a este podcast que como usted lo sabe, lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor para todos y cada uno de ustedes. Así que bueno, les damos la más cordial bienvenida. Yo soy Alejandro Alcaraz, les saludo con mucho gusto y le invito a permanecer con nosotros durante esta hora y media, porque tenemos grandes temas que compartir. Por supuesto, para todos mis amigos en el territorio nacional y más allá de las fronteras, les abrazamos con todo cariño, con todo aprecio, deseando siempre lo mejor. Y bueno, pues vale la pena que hagamos un recuento de todo lo que llevamos a lo largo de este año, de estos meses. Vaya que el tiempo transcurre y de qué manera, mitad del 2026. Y creo que valdría la pena situarnos justo en las metas para saber cómo vamos con los objetivos para alcanzar justamente todo lo que nos hemos propuesto. Así que bueno, cada uno de ustedes hará una reflexión. El día de hoy vamos a tener un gran tema, lo anunciamos ya la semana pasada y justamente orientado, enfocado a la cuestión laboral, a los derechos y obligaciones del trabajador, sí, pero también de los patrones. Más allá del sueldo, derechos, obligaciones y respeto laboral, que es un gran tema. ¿Cómo le tratan usted en su empresa, en su organización, en su institución? ¿Es usted cumplido? ¿Es usted puntual? ¿Recibe bonos, su pago a tiempo? ¿Sus utilidades ya las recibió, por cierto? Porque sabe, hay empresas también que son tramosas, empresas que son abusivas, pero también trabajadores que no cumplen con todo lo que marca la ley. De esto vamos a platicar y para desarrollar este tema, nada mejor que nuestra gran especialista y experta, la licenciada Angélica Ugalde. Ella es consultora empresarial, pero además es abogada con especialidad en temas laborales, en temas familiares. Bueno, vaya que es una gran experta en este sentido. ¿Cómo estás, Angélica? Qué gusto saludarte. Muchas gracias, muy bien, muy contenta aquí con mucho ánimo para poder compartir con la audiencia. Inclusive les invitamos a que escriban sus dudas para que podamos irlas resolviendo. Sí, para ir desmenuzando este gran tema que ya decíamos, más allá del sueldo, y comentábamos en la charla que tuvimos la semana pasada, es un gran tema porque decíamos, y para retomar un poco de todo lo que hablábamos, iniciar una empresa, iniciar un negocio, no es sencillo. No, no. Fíjate, vamos a citar un dato interesante. El 95%, aproximadamente 94-95%, de la economía en nuestro país se mueve gracias a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, permítame citar a la micro también. Micro, medianas y por supuesto las empresas, pero las pymes sobre todo, ¿no? Aquello que inicia con una idea, aquello que inicia con un sueño, con una ilusión también, pero que atención, me parece que no se tiene una claridad del marco legal del negocio o de la empresa. Y digo no se tiene, o si se tiene, tampoco se cumple con ello. ¿Y qué importante es esto? Claro que es muy importante porque mira, después de la relación que como ser humanos tenemos, la de primer contacto es la familia, ¿no? Donde crecemos, se nos educa, se nos prepara, se nos brindan herramientas para llevar a cabo nuestra vida. La relación laboral es la segunda también más importante. De hecho, cuando ya una persona está en la vida laboral, imagínate, de las 24 horas del día, 8 mínimamente son destinadas a la actividad laboral. Súmale a este tiempo el tiempo de traslados para llegar a esta fuente laboral. Súmale 8 horas que al menos son para descanso, dormir, el tema de alimentos. Entonces, si lo vemos desde este punto, podemos ver que son 8 horas que más convives, que en donde más te estás desarrollando con esta intención de ser productivo, de llevar el sustento a casa, de desarrollarte, ¿no? De aprender un oficio, de desarrollar tu profesión. Es donde el ser humano invierte más tiempo. Entonces, esta relación también debe de cuidarse, debe de protegerse, ¿no?
y por ello están todos los mecanismos y las instituciones jurídicas que protegen esta relación que, como bien dices además, es la que mantiene la actividad económica de las sociedades, incluyendo también el sector que viene es informal, que también tiene una gran participación, ¿no? Aquel que se hace de manera no precisamente ilícita, pero por fuera de la normatividad de la ley. Correcto. Que no todos Sí. son negocios ilícitos, otros sí, como la piratería, ¿no? La actividad económica es ilícita, sin embargo, la relación de trabajo no. Entonces son varios puntos muy, muy importantes, ¿no? Y que no porque estés en una actividad trabajando, por decir, en estos puestos donde venden la fayuca y todo ello, y donde no se puede determinar bien la procedencia o cómo llegó este producto al país, la relación de trabajo existe y también debe de procurarse, tiene sus derechos, puede ventilarse en alguna instancia, independientemente de lo que se esté comercializando. Sí, fíjate, tiene sus derechos, pero también las obligaciones, ¿no? Para quien contrata este personal. Y por ello será necesario ir entendiendo justo qué papel nos toca jugar. Porque decíamos, en esta parte informal, como bien lo refieres, de pronto se contratan a los llamados chalanes, a los diableros, por ejemplo, ¿no? Aquellos que están en esta actividad del comercio ambulante, ¿no? Y que de pronto tienes trabajadores a tu cargo, pero que, atención, esto no exime a quien contrata de cumplir con todas las de la ley. Exacto. Se tiene la idea, vamos a llamarlo de una forma, el mito, de que si yo como dueño de negocio, formal e informal, bueno, que si no estoy dado de alta ante Hacienda, sería un negocio informal, no tengo la obligación de darle a mis trabajadores ciertas prestaciones. Y eso es un mito, o sea, esto no es real. Esto es una idea que a lo mejor se ha creado culturalmente, pero no legalmente no es válida. Es decir, la ley va a reconocer la relación de trabajo y define al trabajo como aquella actividad que se realiza en un lugar determinado, por un tiempo determinado, y además se recibe una remuneración económica. Eso es un trabajo. Y el lugar donde se desarrolla es un centro de trabajo. Entonces, suponiendo que el dueño, la persona es el dueño de un negocio informal en el tianguis y tiene 10 trabajadores, 5 trabajadores, porque hay negocios que la verdad funcionan muy bien. Sí, ¿no? claro, Pues, sí. encontraron Vamos a pensar en estos negocios de tacos, por ejemplo, ¿no? Las taquerías. Exacto. Que, a ver, hay algunas que están establecidas, que están dentro de un local comercial. Pero hay algunas, y es común ver los fines de semana, ¿no? Estos grandes puestos de barbacoa, que en muchos casos son hasta familia. Pero ¿qué cree? No por el hecho de ser familia, también se exime de esta responsabilidad. Exacto, ¿no? Implica O de esta obligación. de esta obligación y es recíproca. Así es, responsabilidad, claro. Sí. ¿No? Entonces, en este negocio es un centro de trabajo. Ambulante, sí, semifijo se considera. Semifijo. Y están los centros de trabajo fijos. Están ya en un local, en una nave, en un centro comercial. Esos son fijos. El ambulante es semifijo. Entonces, esa persona dice, no, yo no me doy de alta en Hacienda, no voy a sacar mi permiso ante el municipio. Entonces, ellos no tienen derechos, porque este negocio no está registrado. Pues la persona que ahí labora tiene todo el derecho de acudir a un centro de conciliación si él está detectando que se le están vulnerando derechos. ¿Qué derechos se le pudieran estar vulnerando? Falta de pago o un pago que no está haciendo en tiempo y forma, ¿no? Puede ir y quejarse porque sufre de acoso, abuso laboral,
por discriminación, porque no se le está reconociendo un tiempo extraordinario. La Ley Federal del Trabajo da las condiciones mínimas que deben de cuidarse en un centro de trabajo. Pone, por llamarlo así, de una forma, pone el piso en donde mínimamente se deben de llevar a cabo estas obligaciones y responsabilidades, y de allí las empresas pueden dar más. A ver, ¿te refieres propiamente a esta base que es el salario mínimo? ¿No? Por un lado. Sí. Es decir, de pronto decimos, híjole, es que pagan poco. Fíjate, nadie puede pagar por debajo de un sueldo mínimo. Exacto. ¿No? Esa es la base de alguna manera. Y de ahí, naturalmente, se va entonces incrementando en función de el perfil, ¿no? En función de la preparación, en función de la responsabilidad, en función de las necesidades, en función de las tareas, de las actividades y todo lo que esto implica. Exacto. Y además también del horario extra que se pudiera estar desarrollando. Mínimamente la ley establece que deben de ser 8 horas para determinados puestos, como el ayudante general de alguna actividad, porque de hecho hay una tabla. ¿Un tabulado? Un tabulado Sí. que cada año se actualiza de acuerdo a los incrementos del salario mínimo, y hay determinadas actividades que ya tienen un tabulador distinto. Entonces, el salario mínimo es para el ayudante general, y si ya se requiere de alguna expertise que el colaborador tenga, un ejemplo, soldador, otro ejemplo, en algún negocio de una tienda de ropa, la cajera, ¿no? Ya necesita tener cierta expertise. Habilidades, ¿no? Sí. La vendedora, a diferencia del ayudante general. Sí. Porque que fíjate que el tema de la venta es otro, podríamos hacer un programa. Uy, un gran tema. Va a ser ¿Cómo no? vendedor. ¿Cómo no? Y no solamente un facilitador de productos, ¿ok? Entonces, estas personas tienen ya un precio también en el mercado en cuanto al salario mínimo ya tabulado. Entonces, como empleadores o como administradores de negocios, cuando nosotros estamos proponiendo el perfil, también se debe de estar proponiendo el salario acorde a ese perfil que se va a cubrir, porque se requiere que la persona tenga determinadas habilidades y conocimientos. Claro, que se traduce y se convierte en competencias, ¿no? Que es cuando entendemos que alguien es competente para ocupar precisamente esa posición. Es ese puesto. Aunque genéricamente se llame el puesto ayudante general, ¿Sí? cada actividad económica va a requerir de ese mismo ayudante general determinadas competencias. En la práctica, esto lo he visto mucho cuando estamos haciendo nosotros el reclutamiento de personal. Tú postulas, se requiere ayudante general para un establecimiento X. No sé, propone una actividad. Vamos a pensar, Para una carpintería. ok, ¿Te parece bien? Para una carpintería. carpintero. Carpintero. A ver, pero ahí también, fíjate, es que me quedé pensando porque en las distintas actividades, y pensaba yo en el ámbito de la industria restaurantera, ¿no? Y podríamos hablar de un mesero, ¿no? Pero también resulta que el mesero el día de mañana lo nombran capitán de meseros, ¿no? Que entonces ya tiene un rango distinto. Pero a ver, regresemos al tema de la Ok. carpintería. De la carpintería, un Sí. ejemplo, pedimos un ayudante general Sí. y lo vamos a contraponer con el tema del restaurante. Me parece. Ok, imagínate, ¿cuáles serían las actividades propias de este ayudante general en una carpintería? Muy probablemente va a ser acarreo de productos, tablas, tablones, productos voluminosos de pesa, o sea, requieren un esfuerzo físico, ¿no? Va a demandar esa actividad. El que estén barriendo, limpiando, el constante contacto con el polvo de la madera, el acerrín, ¿no? Entonces, y a lo mejor esta misma persona está viendo el ser ayudante general en un restaurante. ¿Cuáles podrían ser las actividades básicas como ayudante general en un restaurante? Lo mismo, bueno, similares, acarreo de productos, a lo mejor lavado de loza, de refrigeradores,
del local, ¿no? Es un tanto más la actividad más operativa, quizás sin tanto esfuerzo físico, o quizás sí, si es un restaurante que le llega todo su producto todo lo compra por cajas, ¿no? Una caja de jitomate, una caja de calabaza, o sea, va a depender de las operaciones. Ambos requieren un esfuerzo físico. Pero imagínate que yo me quiero postular a esos empleos, pero yo tengo determinadas condiciones. No puedo cargar, ¿no? Porque tengo a lo mejor una lesión en la espalda. O la otra, pudiera yo tener alergia al polvo. Yo como colaborador o como postulante no solamente debo de dejarme guiar por el cargo de ayudante general, sino debo de estudiar, de analizar, inclusive antes de postularme, observar a la empresa qué actividades desarrolla para entonces yo saber si soy candidato, ¿no? A ese puesto de trabajo, porque imagínate, a lo mejor como ayudante general en la carpintería me ofrecen un poquito más del salario, pero yo tengo alergia. Sí. Yo tengo alergia, o sea, imagínate a mí trabajando allí. No es que el trabajo sea malo, es un buen trabajo, simplemente no está acorde a lo que yo puedo desarrollar. Tengo esta lesión, no puedo cargar pesado, tengo alergia, pues entonces tengo que revisar otro tipo de perfil que se adapte a mis condiciones. Y entonces podríamos valorar si este trabajo es el idóneo para mí. No el ideal, porque todos queremos No, por aspirar a hacer, supuesto. pero sí El idóneo. Fíjate, y hablas de algo que también me parece muy interesante porque, fíjate, por un lado y con el afán de conseguir un empleo, ¿sí? Un empleo. ¿Qué hacemos, no? De pronto vemos por ahí y nos postulamos. Y no importa, aunque no encaje por un lado en el tema de las competencias que te están requiriendo, y por otro lado, a sabiendas que te tengo quizá un impedimento para poder desarrollarlo y que en algún caso a lo mejor, bueno, me llaman y resulta que omito algunas cuestiones personales, ¿no? Pero que esto podría poner también en riesgo a la organización. exacto, mira, a lo mejor dicen, como que el comentario no va con el tema. Eso es lo que nos va a dar No, para desarrollar el tema. claro. Hablamos del respeto en la relación laboral. Ujú. Es importante, y digo, la mayoría de los conflictos que se dan en la relación laboral, en la práctica lo he visto y es porque no era el trabajo que me esperaba, que yo esperaba. No se me informó bien acerca de las actividades que yo iba a desarrollar, o bien porque considero que el salario es poco, no, porque así lo expresan los trabajadores, porque me acosaban, ¿no? O porque me exigían demasiado, vivía yo estresado. Ok. Por estas situaciones se dan muchos de los conflictos laborales, es decir, empieza a haber una inconformidad entre el trabajador y el empleador. No se ponen de acuerdo, no lograron conciliar. Y si empezamos a nosotros a revisar este conflicto, el problema nació desde el momento de la postulación, desde que cómo entrevistó la parte del centro de trabajo, si omitió solicitar algunos datos, ¿no? Si da por hecho, y además porque lo que sí sucede es que hay un acto de confianza hacia el centro de trabajo, del centro de trabajo Al hacia el trabajador, trabajador. claro. Y el trabajador omitió situaciones. Se entiende. El trabajador te dice, yo necesito el trabajo. Y pone eso antes de que si él es el trabajador ideal para ese puesto de trabajo y si él lo puede desarrollar, antepone su necesidad de tener ya un sustento y dice voy sin conocer el trabajo al cual se está postulando. A todos dice que sí. A todos dice que además él aprende rápido. Que además te presume que ha estado en 20 empleos en los últimos 3 años. Híjole, este es todo un tema también, ¿no? Porque aquel que pasa
por distintas empresas y dura tan poco tiempo, algo no está bien. Algo no está bien. Sin embargo, ellos dicen, Yo tengo experiencia de estar en 20 organizaciones. Entonces, a veces también cuando el empleador no se ha preparado, no ha profundizado en esos temas, se la cree que es experiencia igual. Sí, de O acuerdo. sea, esta persona ha estado solicitando el empleo más desde satisfacer la necesidad económica y sin pensar en que es el lugar en el que él se va a desarrollar, en el que tiene responsabilidades, tiene obligaciones, no solamente el derecho. No basta con asistir al centro de trabajo para yo ser merecedor de un salario. La ley es muy clara y dice que el trabajador tiene la obligación de desarrollar su actividad con dedicación y esmero que ésta necesita. Es decir, que debe poner toda la intención para que el trabajo quede bien hecho y a la primera. Así es. Angélica, nos espera un gran tema, así que le invitamos para que permanezca con nosotros, porque sabe, a continuación vamos a hablar justo de estas obligaciones que tienen las empresas, los negocios para con el trabajador. Lo que obviamente creo que todos debemos entender, saber y conocer, ¿no? No solo en el tema de los contratos, no solo el tema de los aguinaldos, no solo el tema de las utilidades, sino del derecho a la salud también y todo lo que esto implica. Pero también conoceremos las responsabilidades, ¿sí?, de parte del trabajador. ¿Qué pasa con aquellas sanciones, con el incumplimiento, con aquellas faltas dentro de la empresa también? ¿Cómo se castiga? ¿En qué casos el despido? ¿En qué casos el despido injustificado también se debe hacer valer? ¿Qué pasa con las renuncias? Con estas anticipadas incluso, porque hay negocios o empresas que te hacen firmar una carta, una hoja en blanco cuando estás ingresando a la organización. ¿Y eso es violentar un derecho del trabajador. En un momento vamos a platicar de esto y más. Quédese con nosotros, es un gran tema y hoy con nosotros la licenciada Angélica Ugalde. Pero permítame hacer una pausa para darle voz a nuestros auspiciadores e invitar a todos aquellos jóvenes que no salieron publicados en las listas de la UAM para que se acerquen, vayan a UPEM. Su futuro comienza en UPEM. No piensen que se truncaron ya, obviamente, estos sueños, sino todo lo contrario. Hay que seguir avanzando y qué mejor que hacerlo con nuestros amigos de UPEM, que tiene para ustedes la licenciatura en Derecho. Recuerde que puede ser en modalidad presencial o semipresencial. Por si fuera pocos, aquellos que están interesados en la pedagogía, en UPEM la pueden encontrar, ya lo saben, con académicos de alto nivel. Vaya, acérquese a la Universidad UPEM de Cuautla y pregunte por las becas, los descuentos. Para aquellos que fueron rechazados, bueno, hay que llevar la ficha, hay que llevar justo esta ficha de pago ahí a UPEM y le van a hacer un descuento en la inscripción, pero también en la colegiatura. Se dará cuenta que UPEM hoy por hoy sigue siendo de las grandes universidades en el estado de Morelos. Recuerde que están ubicados en la calle Tejalpa número 5, esquina con Angustia de Calleja, muy cerquita de la Cruz Roja en el centro. Así que vamos con nuestros amigos de UPEM y nuestros amigos de Laboratorio de Análisis Clínicos Aguilar, listos también para brindarnos toda la atención en la salud. Recuerde, Laboratorios de Análisis Clínicos Aguilar al servicio de la salud y que ha diseñado en este mes paquetes especiales. Sí, para todos aquellos, y ya viene también el regreso a clases. Si no sabe usted el tipo sanguíneo de su pequeño, llévelo al Laboratorio de Análisis Clínicos Aguilar por 40 pesos. 40 pesos. Pregunte por el check-up infantil. Pregunte desde luego por todas las promociones que tienen en este mes. Todos los días de la semana hay promociones exclusivas para saber cómo están nuestros triglicéridos, el colesterol, el ácido úrico, la glucosa y mucho más. Hay que ir a Laboratorios de Análisis Clínicos Aguilar en sus distintas sucursales. ¿Quiere preguntar por más promociones o agendar una cita? Mande un WhatsApp al 735-120-0010. 735-120-0010 de Laboratorios de Análisis Clínicos Aguilar. Oiga, y vamos con nuestros amigos de Pilarica, nuestros amigos de Lácteos La Pilarica, que le ofrece todos los quesos que usted
quiera, ¿eh? Y desde luego para el desayuno, la comida, la merienda, la cena, Lácteos La Pilarica desde hace 45 años alimentando, nutriendo a las familias mexicanas. Recuerde que tienen una línea de quesos frescos, quesos gourmet, quesos deliciosos que bien vale la pena, ¿eh? Quesos como el provolone, el chihuahua, el gouda. Oiga, qué delicia estos quesos, pruébelos. Y desde luego, bueno, para nuestras amas de casa que de pronto corren el queso panela, el queso Oaxaca Venancio, que es una delicia, el yogur, los ricotines. Por ejemplo, ¿qué decir de los pasteles? Hay un pie de queso con zarzamora que tiene una promoción del 2x1. Pregunte por toda la línea de pasteles de Lácteos La Pilarica, que los encuentra en Cremería Las Palmas, Abarrotera Fuentes, Cremería Norma, Abarrotera San Antonio y en la central de Abasto Cuautla. Y para todos nuestros amigos que quieren tener una gran sonrisa, vamos con nuestros amigos de Origen Sonrisa a corregir desde luego todos los problemas bucales. Recuerde, ortodoncia invisible, endodoncia, cirugía dental. Usted encuentra pues obviamente otros servicios, ¿no? Y vale la pena, como limpiezas, como el cambio de resinas, terapia de lenguaje, odontopediatría y mucho más. Origen Sonrisa en calle Lindero número 16 en Amayuca. Agende su cita al 735-324-4490. 735-324-4490 de Origen Sonrisa. Y nuestros amigos de la Clínica Pediátrica San Jorge al servicio de la salud de sus pequeñitos. Pediatría, traumatología y ortopedia, gastroenterología, hematología pediátrica, neurología pediátrica, dermatología, geriatría, ginecología y obstetricia y muchos otros servicios. Recuerde, sí, todo este equipo multidisciplinar, pues al servicio de la salud de sus pequeñitos. Servicio de urgencias y hospitalización las 24 horas. Agende su cita al 735-398-2414 o directamente en No Reelección número 65 en la colonia Emiliano Zapata en Cuautla. Allí encuentra Clínica Pediátrica San Jorge. Y vamos a desayunar muy rico. De lunes a sábado se sirven los desayunos más ricos en el Hotel Villasor de Cuautla. Recuerde, sí, de lunes a sábado, y los domingos son de buffet. Y el próximo domingo hay un buffet especial, pero además con la música de Nadia Arce al piano, ¿sí? Con la música de grandes compositoras también. Ya lo sabe, desde las 8 de la mañana en un ambiente cálido, agradable, familiar en el Hotel Villasor de Cuautla. Por 200 pesos disfrutará de un delicioso desayuno buffet. Y el doctor Alfredo Altamirano Castillo, especialista en cardiología, se pone a sus órdenes para brindar la atención que necesita también su corazón. ¿Hace cuánto que no checa la salud de su corazón? Arritmias, doctor Alfredo Altamirano Castillo. ¿Tiene problemas de hipertensión? Doctor Alfredo Altamirano Castillo. ¿Diabetes? Doctor Alfredo Altamirano Castillo. ¿Enfermedades coronarias? Doctor Alfredo Altamirano Castillo, al interior del Centro Médico Constituyentes. Su cita al 735-102-1018. 735-102-1018 con el doctor Alfredo Altamirano Castillo, especialista en cardiología. Bueno, pues vamos a continuar con más de nuestro tema. Muchísimas gracias a todos ustedes. Más allá del sueldo, derechos, obligaciones y respeto laboral. A ver, los derechos. Bueno, vamos a hablar primero de las obligaciones, si te parece, del patrón, ¿no? Ok, entre las obligaciones del patrón está el dar un salario de acorde A la actividad, ¿correcto? A ver, ¿cómo se determina esto? Mira, hay un precio en el mercado también, que eso hay que considerarlo, y va también de acuerdo a las zonas. Entonces, se revisa la parte de en cuánto está esa actividad o ese perfil en el nivel mercado, pero también debe analizarse el nivel de responsabilidad, las horas que va a devengar. Aquí hay que aclarar, mínimamente se establecen 8 horas de trabajo como la jornada máxima, pero lo que se debe comprender es que está tabulada respecto de un salario mínimo de acorde a la actividad. No es restrictiva, de solo 8 horas se tienen que trabajar. Si es necesario que esta persona labore más horas,
estas deben de pagarse de manera recíproca y también con ciertas consideraciones, como lo es determinadas, actualmente son las 12, hasta 12 horas como hora doble, ¿sí? Al 200%. De hecho, se tiene que hacer toda una operación matemática, porque si se fija el salario mínimo, 315 pesos para 8 horas, entonces se debe de desglosar ese monto entre 8 horas y nos da la unidad de medida por hora para poder considerar el horario doble o si ya inclusive es el pago de horas triples, dependiendo de cuántas horas se trabajan de manera acumulativa dentro de la semana. Porque la ley establece como parámetros la jornada ordinaria de 8 horas, en horario diurno, 7 horas y media para horario nocturno y hasta 48 horas semanales que se pueden distribuir entre los 7 días de la semana. También considera si se trabaja en día domingo, el pago de una prima dominical. Se establece, y eso sí, es un derecho irrenunciable, que por cada 6 días de trabajo, el trabajador tiene derecho a gozar un día de descanso pagado, pero que también si se incumple se pierde. Digo, entonces, hay que saber interpretar la ley. Y para estos que ya son perfiles más específicos, pues pueden ir entre el 1.5 o 2 salarios mínimos, ¿no? Como precio del mercado y considerar el horario. Porque imagínate, un gerente de una empresa que te tiene 2 turnos y es solamente un gerente por turno, ¿tú crees que él va a poder tener en orden las operaciones de la empresa con solo 8 horas diarias de trabajo? No, es imposible. No, es imposible. Él tiene que estar antes de que inicien las labores y cuando terminan. Es el primero en irse y el último. De acuerdo. Y tampoco el salario mínimo va acorde con su nivel de responsabilidad. ¿No? Entonces, estas personas que cumplen, de hecho ya tienen grados de estudios diferentes, tienen una experiencia comprobable diferente para poder accesar a este tipo de empleos en donde van a estar supervisando y vigilando que las operatividades de la empresa se estén llevando acorde a su finalidad y a su funcionamiento, ¿no? Entonces, por eso ellos tienen un salario mayor y ya no entran tanto con el tema del esfuerzo físico, ¿no? O sea, ya no ves al gerente barriendo, trapeando, porque él tiene otro nivel de responsabilidades. De hecho, su esfuerzo es más intelectual. Y también a veces esa parte no se considera. Sí. El nivel de estrés es también el gerente, un buen gerente es un solucionador de problemas. No le llega a la empresa con problemas, ¿no? O a los directores de las empresas. A lo mejor comenta el problema, pero ya está proponiendo soluciones. Entonces, un gerente tiene ese tipo de responsabilidades que a diferencia de un operativo es, o sea, a ver, tú tienes que empacar determinado producto, determinada cantidad en este horario y debes de entregarlo de esta manera, debes de recogerlo de esta manera y punto. Claro. Y sin embargo, desde su propia actividad está resolviendo, está solucionando también. Porque para eso nos contratan las organizaciones, para dar soluciones, ¿no? Y desde tu propia actividad, desde tu expertise o habilidades, estás contribuyendo a la solución. Exacto. Y la solución que llega, por supuesto, afuera, a las necesidades de un mercado, ¿no? Al consumidor, por ejemplo, ¿no? Una persona de mostrador está justamente cumpliendo con ello también. Al brindar información, está resolviendo, solucionando también. Sí. Así, eso es lo que debe de ser. Claro, ¿No? claro. Lo que debería O lo que te debería de ser. en la práctica, Sí. porque te has encontrado también, nosotros hemos sido cliente en algún lugar y te encuentras con una persona que no hace eso, ¿no? Sí, déspota, ¿no? Malhumorada, por ejemplo, que no tiene ganas de trabajar y de pronto dices, bueno, ¿y esta persona qué hace aquí, no? Exacto. Y ella no está cumpliendo
ni con su empleo, ni con el propósito de estar allí, y se está coartando su desarrollo personal. Además, por supuesto. Entonces, regresando al tema de Las obligaciones, sí. entonces tiene la obligación de pagar un salario íntegro, en tiempo y forma. Aquí vamos a abrir un paréntesis. La Ley Federal del Trabajo establece que de manera regular sea de manera semanaria. Pero si se establece de forma quincenal o inclusive mensual, si es un acuerdo de voluntades plasmado en un contrato, es válido. ¿Ok? Tiene como obligación pagar aguinaldos. Si la empresa llegó a determinado número de utilidades, tiene la obligación de hacer el reparto de utilidades, pagar el periodo vacacional, una prima vacacional, y además de brindar la seguridad laboral a los trabajadores, inscribiéndolos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Con ello se garantiza el acceso a la salud, el derecho a la vivienda y el poder tener una vejez digna. A ver, y aquí, en la inscripción al Seguro Social, estos negocios informales o estas micro y medianas empresas también están obligadas a hacerlo y sin embargo no se hace. No se hace de manera práctica en la mayoría de los negocios porque no se tiene esta conciencia, pero también a lo mejor va a ser un juicio duro el que voy a hacer. También el trabajador tiene responsabilidad en esto. ¿Por qué? Al final, o sea, si nos vamos al principio de la relación del derecho, es un acuerdo de voluntades, ¿sí? Es decir, yo te ofrezco, tengo ciertas obligaciones de dar, y tú también tienes esos derechos de recibir y obligaciones. Y se plasma esa voluntad de manera expresa a través de un documento o de forma tácita, acudiendo a trabajar. Entonces, si tú postulaste un trabajo en donde te están diciendo que no te van a inscribir o que no te van a dar ese tipo de prestaciones, el trabajador tiene allí la oportunidad de decidir si labora o no labora. Si él decide laborar en esas condiciones, Él está aceptando. él está aceptando esas condiciones. Entonces, también él está asumiendo esa responsabilidad de que en estos centros de trabajo no se exijan. A ver, y ahí, sí, fíjate, no se den estos derechos. Pero entonces viene la otra parte y me parece muy puntual y muy claro lo que estás diciendo. Pero ¿qué pasa cuando esto entonces ya se lleva a un juicio? Cuando el trabajador por alguna razón no estuvo de acuerdo o resulta que lo despidieron. Y entonces se presenta ante la Junta de Conciliación o ante estas instancias y entonces va a reclamar sus derechos. Y ante la ley, ahí sí, no es que haya habido un acuerdo entre ambas partes, sino la ley hace cumplir al patrón, sí o sí, para que le garantice y le pague todo aquello que es parte de sus derechos. Exacto. En la primera instancia y de acuerdo a la reforma de la Ley Laboral del 2019, se creó esta instancia del Centro de Conciliación y Mediación Laboral, en donde se tiene la obligación de agotar esta instancia. ¿Qué sucede en estos centros de mediación? Regularmente acude el trabajador porque no solamente es una instancia propia para los trabajadores, también el patrón puede acudir a llamar a un trabajador. Pero de forma regular lo hace el trabajador, porque está inconforme, porque considera que se le realizó un despido injustificado, porque no se le pagó un finiquito o porque no se le pagó una liquidación. Y acude a este centro, él expone su situación, lo atiende un mediador, le abre un expediente y lo que sucede es que le realizan una carta de invitación para que se le entregue al centro de trabajo, al responsable de ese centro de trabajo. O responsables, porque pudiera ser el dueño de negocio de un centro de trabajo semifijo,
pudiera ser de un patrón que está establecido o pudiera ser de una empresa que tiene toda una dirección. Entonces, las contrataciones se hacen a través de los administradores, ¿ok? O del área de recursos humanos. Entonces, se les llama a través de esta carta de invitación, se da una fecha establecida para que tenga verificativo y se lleve a cabo esta audiencia de mediación, porque ahí nadie aporta pruebas. La intención de estos centros de mediación es que no haya renuncia de derechos, se logre un convenio, ¿no? Tampoco, porque también, permíteme decirte que en la práctica vemos que hay profesionales que les cuentan determinadas cosas a los trabajadores y no siempre les asiste la razón. Precisamente haciéndose valer, de hecho le empiezan preguntando al trabajador, ¿te hicieron contrato? ¿Firmaste algún documento? ¿Tienes recibos para comprobar cuánto te pagaban? Y si a todo esto se dijo que no, la Ley Federal del Trabajo lo que sí tiende a ser un tanto tendenciosa hacia el trabajador y le da toda la credibilidad al trabajador. Entonces, lo que él diga en ese centro de conciliación es verdad. Y entonces allí se empiezan a negociar, a mediar los derechos que este trabajador tiene, como a ver, ok, ¿pagaste aguinaldo? Bueno, entonces de aguinaldo le debes tanto. ¿Pagaste vacaciones? No, no las pagué. Ok, entonces de vacaciones y de acuerdo al tiempo laborado corresponde esto, todo de forma proporcional al tiempo trabajado. ¿Cuál era el salario? No, pues es que porque el trabajador dice que ganaba 500 pesos diarios. No, pero es que yo pagaba 350 pesos. Bueno, hay que considerarlo. ¿Aceptas el salario del trabajador? Bueno, sí, sí lo acepto. Ok, entonces, de acuerdo a este salario, tú debes proporcionalmente de aguinaldo esto, debes de aguinaldo este otro concepto, pero además el trabajador, al haber venido anunciando que fue víctima de un despido injustificado, tiene el derecho de recibir una indemnización constitucional que corresponde a 90 días de salario. Esta cantidad es negociable, se puede negociar, porque imagínate, es un centro de trabajo pequeño, 1 o 2 colaboradores, y pagar ahorita una suma de esa índole, pues te derraría. A ver, hay dos cosas aquí. Dices, una indemnización de 3 meses, o sea, 90 días. 90 días de salario. Pero ¿y la antigüedad? ¿Ahí cómo aplica? Se puede reconocer. Pero ¿cómo aplica eso? Por 12 días. Se calcula. Se calcula por 12 días de salario. Por año. Por año. Eso es lo que corresponde si estamos viendo el tema de un despido Injustificado. Ok. Y entonces se calculan estas cantidades, hay derechos no renunciables y hay derechos que pueden ser negociables. Aguinaldo, vacaciones, prima de vacacional. Esa parte no son negociables. La antigüedad y la indemnización, esa sí es negociable. Entonces, pudiera ser que el trabajador traiga una suma X, se desglosan todas estas obligaciones que se tienen económicamente y de las que son negociables se proponen cantidades. No, pues te voy a pagar la mitad de esto, 3/4 partes de esto. Y si llegamos a esta negociación, que ojo, y eso sí quiero que quede claro para ambas partes, no precisamente se tiene que agotar en una primera reunión. Si ya nos estamos acercando a los números que el trabajador pretende y que el empleador está cediendo, pudiéramos solicitar una segunda reunión para que se analicen bien estas situaciones y se llegue a ese convenio, a esa mediación que te va a dar toda la estructura y toda la formalización como si fuese una sentencia.
sin necesidad de acudir a un tribunal. A un tribunal, sí. ¿Ok? Cuando no sucede esto, que déjame decirte que muchas veces no se llegan a estos alcances de poder mediar, porque a veces somos nosotros los profesionales quienes estamos entorpeciendo y que nos ponemos en una postura de que él tiene que dar más, el patrón tiene que dar más. Y si el patrón no está tan seguro o no está conforme con lo que el trabajador planteó, porque es su palabra contra la de él, pues el patrón se pone también en una postura de no voy a dar tanta cantidad porque no le asiste el derecho. Entonces allí no se logra esa conciliación. El centro de mediación, a través del mediador que está calificado y autorizado para ello, extiende una constancia de no mediación. Y en ese momento, cualquiera de las dos partes puede ir al tribunal E iniciar el juicio. inició juicio. Juicios que pueden durar meses, un año, años o hasta toda la vida. No, actualmente pueden durar años. No, salvo O sea, meses no, salvo que alguna de las dos partes y especialmente el trabajador acepte, ¿no? O bueno, cualquiera de en las algún momento pueden Exacto. siempre regresar al centro de mediación. Eso sí. De acuerdo. Llegamos a un acuerdo y a partir de hoy ya damos por terminada esta demanda, ¿no? Puede suceder que en el centro de mediación nos acaloramos, no se logró el objetivo, nos fuimos enojados y a los 15 días, un mes, Reflexioné y dices, les digo, pues está bien. Porque también hay algo que nosotros debemos de analizar y también como profesionales lo tenemos que ver en el momento y sobre todo cuando estamos llevando la defensa de un trabajador y que estamos hablando, claro, ese tipo de temas monetarios, porque ya si son el tema de que no tuve acceso a la seguridad social o porque sufrí un acoso que de verdad me incomodó, o sea, hay cosas que no se pueden negociar, que no se pueden traducir en una cantidad en dinero y tú quieres que se haga justicia. O a un riesgo de trabajo, ¿no? Donde no se reconoce como que no se reconoce, porque sí marca la diferencia, ¿no? En cuanto a lo que va el trabajador está recibiendo. Entonces, allí sí o sí te tienes que ir al tribunal porque hay pruebas que apoyan tu dicho. Pero ahorita que estamos hablando de ese tema y sobre todo el tema de los despidos injustificados, y que aunque parezca muy claro el término, es decir, un despido es un injustificado, es aquel que se llevó a cabo sin que al trabajador se le diera en conocimiento por qué se está terminando la relación laboral. Sin que haya habido también este feedback hacia el trabajador en algún momento para que él hubiese rectificado su manera de trabajar y se le brindara esta oportunidad de hacer un trabajo más esmerado, con más intención. Cuando no se hace esto, entonces es un despido injustificado. Entonces, cuando esto está sucediendo, digo, pueden en cualquier momento regresar a la mediación y recibir. Y lo que nosotros debemos de considerar es que al trabajador le está haciendo falta ese dinero hoy. No en un año, no en 2 años. Y por algunos cuantos cientos de pesos o 1,000, 2,000, 3,000 pesos, voy a tener ese trabajador sin ese sustento porque me quiero ir a que un tribunal determine sueldos caídos y todo ello. ¿En 2 años? Claro. Es más, en 2 años puede el trabajador perder el total interés sobre esa situación. Así es. Oye, a ver, ¿qué pasa con estas empresas o estos negocios, te decía, donde te hacen firmar una hoja en blanco? No, pues claro que eso no es para nada legal. No es porque lo que se está pretendiendo hacer es que haya una renuncia anticipada de derechos. Y esto es por la falta de información para los dueños de negocio, para los dueños de estos centros de trabajo. Fueron prácticas que se realizaban de antaño. El patrón, fíjate que también se siente un tanto desamparado porque no comprende la ley laboral.
Y él dice que todo está en beneficio del trabajador y no es así. Cuando tú te vas al tema de realmente leer esta ley federal del trabajo, vas a poder comprender que también hay derechos que le favorecen al patrón y que además le dicen qué mecanismos él debe de implementar en su centro de trabajo para poder trabajar de manera regular y también garantizando los derechos de los trabajadores y generando un entorno de armonía que se traduce en un buen ambiente laboral y en una buena productividad, ¿no? Entonces, cuando esto no se comprende, las personas caen en estas malas prácticas. Y parte de estas malas prácticas, pues finalmente pues se llevan justo a estos centros de mediación o a estos tribunales cuando no hay acuerdos, pero sobre todo cuando no hay, por un lado, este conocimiento, como bien dices, de los derechos, pero también de las obligaciones, que es tan importante. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar con más de este tema. Bueno, hoy hablando justo de los derechos, las obligaciones y el respeto laboral, algo que nos ocupa en esta mañana. Angélica Ugalde con nosotros, especialista en materia de derecho, como ya lo decíamos, ¿no? En materia jurídica. Así es que bueno, compártanos su caso, si usted quiere compartir o preguntar a la experta, hágalo porque aquí está. Y en un momento vamos a la parte de las obligaciones, pero también de los derechos que ya escuchamos. Sí, así es que vale la pena. ¿A qué tengo derecho como trabajador? Ya le dieron sus utilidades, el aguinaldo, cómo se paga, cuándo se paga, la prima vacacional, como escuchó usted. En un momento todo esto con nuestra especialista. Pero antes, permítame invitarle para que vaya con nuestros amigos del Laboratorio de Análisis Clínicos Aguilar. Laboratorios confiables, puntuales, certificados y con un amplio gabinete de servicios. Laboratorios de Análisis Clínicos Aguilar, en donde en sus distintas sucursales, pero en casa matriz, en el centro de Cuautla, Constituyentes 210, acérquese con ellos. Ya lo sabe que en este mes hay promociones para todos ustedes y promociones para los pequeños también que están ya por regresar a clases. Promociones todos los días. Oiga, vale la pena porque mire, la densitometría ósea para medir la densidad de nuestros huesos, ahí precisamente en Laboratorios de Análisis Clínicos Aguilar. ¿Cómo está de triglicéridos, colesterol, ácido úrico? O la química sanguínea, que nos da un parámetro muy puntual y valores puntuales también exactos para saber cómo está nuestro hígado, el páncreas, cómo están nuestros riñones. Bueno, vale la pena, ya lo sabe que tienen especialistas en mama y músculo esquelética. Laboratorios de Análisis Clínicos Aguilar, agende su cita al 735-120-0010 y pregunte vía WhatsApp precisamente por todas las promociones en Laboratorios de Análisis Clínicos Aguilar. Y a disfrutar de los productos de Lácteos La Pilarica, con 45 años de alimentar a las familias mexicanas. Laboratorios, La Pilarica, que tiene también, bueno, le decía, los derivados, los postres, los yogur, los quesos de línea, es que no escucho, a ver si producción me ayuda porque me oigo muy lejos, muchas gracias. Decía yo, La Pilarica, bueno, para que usted vaya y tenga todo lo que necesita ahí en el refrigerador. Ya lo sabe, los quesos frescos, que si el panela, que si de pronto el queso manchego para resolver con unas deliciosas quesadillitas. Oiga, qué maravilla, ya lo sabe. Sí, La Pilarica, con pasteles, el postre, el yogur, los ricotines y mucho más. Lácteos La Pilarica. Oiga, por cierto, la materia prima, que es leche 100% de vaca. Lácteos La Pilarica, de venta en Cremería Las Palmas, Cremería Norma, Barrotera Fuentes, Abarrotera San Antonio, y en la central de Abasto Cuautla encuentra Lácteos La Pilarica.
25 años de experiencia respaldan a nuestros amigos de Peretedent. ¿En donde? En calle Unión número 64, en el centro de Cuautla. Vaya con los profesionales de la salud bucal, diseño de sonrisas, blanqueamiento dental, resinas, prótesis totales dentales, implantes, cirugía, endodoncia, ortodoncia y mucho más. Peretedent en calle Unión número 64, a espaldas del Palacio Municipal. ¿Quiere agendar una cita? Envía un WhatsApp al 735-115-4368. 735-115-4368 de Peretedent, los profesionales de la salud bucal. Vamos a hacer ejercicio con nuestros amigos de Aquasport Fitness Center. Ya lo sabe, mantener nuestro cuerpo saludable. Cardio, alberca, regadera, natación para niños, defensa personal, yoga, pilates, circuito, liga, bailes y mucho más. Aquasport Fitness Center en Avenida del Ferrocarril número 22, en el fraccionamiento Volcanes, entre el fraccionamiento Trigo Verde y la unidad habitacional Piedra Blanca. Ahí encuentran nuestros amigos de Aquasport Fitness Center. Y nuevamente invitarle para que vaya a desayunar muy rico al Hotel Villasor de Cuautla, frente al balneario Agua Hedionda. Ya lo sabe, sí, el Hotel Villasor, que de lunes a sábado le sirve desayunos a la carta, desayunos deliciosos, comidas también. La sopa de tortillas se la recomiendo, las enfrijoladas, la pechuga parmesana, y los domingos son de buffet para que vaya con toda la familia, en un ambiente agradable, cálido, familiar, y bueno, ya lo sabe, para disfrutar de todos los alimentos por 200 pesos, un desayuno buffet. Vámonos entonces al Hotel Villasor de Cuautla, y nuevamente nuestros amigos de Peretedent, con 25 años de experiencia, le esperan para brindarle la atención bucal que su salud necesita. La salud bucal, sí, ya lo sabe, diseño de sonrisas, endodoncia, ortodoncia, cirugías dentales, prótesis totales dentales, ortodoncia, implantes y mucho más. Ya lo sabe, Peretedent en el corazón de Cuautla, en calle Unión número 64, en el centro, a espaldas del Palacio Municipal. 735-115-4368 es el número para que usted haga su cita vía WhatsApp. 735-115-4368 de Peretedent, los profesionales de la salud bucal. Y nuevamente, para todos los jóvenes que no salieron en las listas de la UAM, es tiempo de continuar su futuro, de seguirse preparando. Su futuro no termina ahí, ¿eh? Hay que darnos la oportunidad de continuar con nuestra preparación, y para todos los jóvenes, ya lo saben, la oportunidad está en UPEM. Presenten su ficha de pago y les van a hacer un descuento en la colegiatura y por supuesto en la inscripción. UPEM Cuautla. Pregunte también por el plan de becas y desde luego, bueno, acérquense porque ya estamos muy próximos al nuevo ciclo escolar. Recuerden la licenciatura en Derecho, que puede ser presencial o semipresencial. Y qué decir de pedagogía también, para todos aquellos que deseen estudiarla. Acérquense con nuestros amigos de UPEM en calle Tejalpan número 5, esquina con Angustia de Callejas, ahí muy cerquita de la Cruz Roja. Ahí encuentran nuestros amigos de UPEM. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a los comentarios. Recuerden nuestro tema de hoy: más allá del sueldo, derechos, obligaciones y respeto laboral. Vamos a ver qué nos dicen. Muchas gracias. Aquí está Abraham García, sorprendido por el tema. Un saludo, Abraham, un saludo y un fuerte abrazo. Rosmar Ariam, muy buenos días. Como siempre, excelente tema e invitados. No sé si solo soy yo o se escucha con mucho eco el programa de hoy. Bueno, ahorita lo revisamos, a ver, algo por ahí nos ocurre. Vamos a ver si estamos, ¿no? Ahorita lo revisamos. Muchas gracias, Rosmas, por sus comentarios y gracias siempre por estar atentos. Hablemos de las obligaciones, que esto es importante. Los derechos, ¿no? Los derechos del trabajador. Entre los derechos que los trabajadores tienen es trabajar en un entorno seguro. Sí. ¿Sí? El recibir un salario a tiempo y forma, tener este acceso a la seguridad social que implica salud, acceso a la vivienda y el acceso de hecho a una vejez digna a través de estos programas de Afore o de pensiones, dependiendo a partir de qué edad empezaron a trabajar, ¿no? Tienen derecho también a tener este desarrollo y crecimiento durante el centro de trabajo. No quiere decir que porque hoy entraste como ayudante general
no tengas la oportunidad de después acceder a un puesto de mayor rango administrativo o que tenga algún cargo, ¿no? Porque fíjate que estas personas que a veces empiezan, ¿no? Con todas esas actividades más básicas de la empresa, la verdad son quienes deciden tener permanencia, aclarar, en el centro de trabajo, logran ser aquellas personas que mejor conocen el centro de trabajo y van aprendiendo de todas las áreas un poco y comprenden cuál es la operatividad del centro de trabajo y pueden llegar a tener acceso a un mucho mejor cargo porque adquirieron la experiencia y tienen el conocimiento de cómo opera la empresa. Que a veces, si tú contratas un gerente que no ha estado allí, no tiene. No conoce. No conoce a la empresa. A lo mejor, bueno, sin lugar a dudas conocerá el tema administrativo, pero el reto es cómo implementar o poder controlar a la empresa y todas sus operaciones de forma estructurada, ¿no? Fíjate, y atender además las necesidades de un mercado también. Por eso en muchos casos se busca gente del entorno, no gente de la entidad, para que sepa precisamente, que conozca, que haya pulsado también el mercado, ¿no? Para conocer y saber, a ver, hacia afuera, ¿cómo están las condiciones? Porque voy a representar a una organización, porque voy a representar a una institución y a un equipo de trabajo. Y entonces, con todo este conocimiento, más mis habilidades o competencias, bueno, saber justo, ¿no? ¿Cómo voy a ir llevando a este equipo? Exacto. También tiene el derecho a recibir capacitación constante, capacitación y adiestramiento constante. Es decir, ok, esto tú no lo sabes hacer, aquí necesitamos que se haga de esta manera y te enseño cómo hacerlo, ¿no? Y que vayas mejorando todas estas habilidades a través de la capacitación constante. También tienen derecho a esto. Como bien, también tienen derecho a ser dotados de todos los instrumentos o herramientas Sí. propios para desarrollar sus actividades. El tener un uniforme también es parte de los derechos, que además pues tiene otras funciones, ¿no? El crear identidad, sentido de pertenencia hacia la empresa, no solamente el de cubrir o en algún momento de ser una ropa de protección para las actividades que están desarrollando, ¿no? Sino que también tiene esta funcionalidad. Esos son te comentaba bien y aclarar, o sea, no todas las empresas están obligadas a hacer reparto de utilidades. Esto va a depender de si en el ejercicio Sí. lograron tener utilidades y determinada cantidad que el excedente es el que se reparte. A ver, ¿cómo entre se los trabajadores. calcula esto y cómo saber que la empresa tuvo utilidades? Porque yo decía al principio, hay empresas que cumplen con todas las de la ley, pero hay empresas que son mañosas, negocios también, ¿no? Tramposas, ¿no? Empresas tramposas que inscriben al trabajador con el sueldo mínimo al Seguro Social y nos dirás ahora qué tan válido es esto y la diferencia la pagan por fuera, ¿no? Uno. Segundo, que yo no sé qué manejos de pronto, qué cálculos hacen y le salen al trabajador con que no hubo utilidades o les dan cualquier cosa cuando en realidad la empresa sí tuvo utilidades o el trabajador fue tan productivo que alcanzó un nivel para obtenerlas, ¿no? ¿Qué con ello? Mira, respecto a la primera pregunta, Sí. esto que hacen algunos trabajadores de inscribir con un menor salario en el Seguro Social, la verdad es una práctica que no debe de realizarse porque a lo mejor el trabajador en algún momento lo acepta porque no tiene el conocimiento de cuánto le va a poder afectar esto. Imagínate, a través de la seguridad social tiene acceso a la vivienda. No es que le van a dar una casa, sino tiene acceso a obtener créditos, Sí. créditos y además va también creando un fondo de ahorro que en algún momento le va a poder permitir obtener una casa o una propiedad privada que cuente con escrituración o bien un apoyo que le permita remodelar, ¿no? El programa ese Mejoravit, ¿no? Para precisarlo de mejor manera.
Entonces, si él está cotizando con un salario mínimo, pues no va a poder acceder a un crédito mayor, porque todos los trámites que se hacen en el Seguro Social, como se hacen ante una autoridad que tiene toda esta investidura jurídica, todo lo que ahí se inscribe es válido, ¿no? Y tiene prueba plena. Entonces, si yo estoy recibiendo 1.5 o 2 salarios mínimos como pago de mi salario, debe ese corresponder a lo que estoy inscrito, porque yo voy a tener voy a poder ahorrar más y además voy a poder tener acceso a un crédito mayor porque estoy comprobando mi solvencia económica. No. Entonces, si no lo hago, pues no voy a tener acceso. Ahorita con el tema de la entrega de los departamentos que se dio aquí en Cuautla. Esas viviendas del bienestar les llaman, ¿no? Exacto. Fueron hechas y se vean las condiciones, son lugares pequeños, 2 recámaras, no tienen todas las amenidades, ¿no? Que a lo mejor una familia quisiera, ¿no? Y solamente estas fueron para trabajadores que tenían 1 o hasta 2 salarios mínimos, porque esa era su capacidad. Con esto podían ellos comprobar su capacidad de solvencia y liquidez económica. Sí, claro. Obviamente, si tienes más ingreso, pues vas a poder participar, acceder a créditos de por lo menos más de 1 millón de pesos, porque esas estaban calculadas en 600,000 pesos. Sí, no, bueno, pero ya viviendas de 1 millón de pesos, híjole, ¿en dónde? Y luego con escrituras difícilmente las encuentras, ¿no? Así es, mínimamente son 2 millones de pesos. Sí. Entonces sí, ya debes de tener por lo menos. Y que a eso te ayuda salarios. Justamente. Pero ¿qué pasa con estas empresas? ¿Se les castiga, se les sanciona? Sí, o sea, tú puedes denunciar esto sí no es ante el centro de conciliación. Ok. Porque eso no lo podemos conciliar. Puede ser a través del tribunal o también acudiendo a la misma delegación. Sí le va a crear una multa a la empresa. A la delegación del Seguro Social. A las subdelegaciones, ahí denunciando, hay un procedimiento o también hay unidades verificadoras en donde pueden ir inclusive a denunciar de manera anónima. Pero lo ideal sería más ante la subdelegación del Seguro Social. Ante la subdelegación, y si no hacen caso a través del tribunal, porque ahí tú vas a comprobar. Esto no quiere decir que te tengan que despedir. Claro. O sea, ni te tienes que retirar de la fuente laboral. O sea, puedes llevar a cabo este procedimiento trabajando. Pero qué mejor sería que se lograra tener este diálogo con la empresa y exhortarla, ¿no? A que de una manera pacífica, ¿no? Y digas, a ver, ok, me estás pagando esto, pues reconoce mis derechos, ¿no? Ante la institución. Ahora, también es cierto que hay estas prácticas en cuanto a que se paga un poco más el salario porque se está compensando con bonos de productividad o bonos de puntualidad o algo, llámesele al bono el nombre que se le quiera dar, ¿no? Y es una manera de pagarlo también por fuera. Como tal, si el trabajador lo está aceptando de esa manera y está él consciente, no sería una práctica desleal por parte de la empresa, porque hubo este acuerdo de voluntades que se plasmó al momento de la contratación y que se concretó en el contrato laboral, y además la empresa cuenta con un reglamento interno. A veces creemos que con solo firmar el contrato laboral ya estamos cumpliendo. No. El segundo documento que protege al trabajador es el reglamento interno de trabajo. Porque además la ley establece que hay una forma de poder conformar. No es lo que el centro de trabajo solamente imponga, sino que se deben de conformar comisiones mixtas en donde representan a los trabajadores y representan al patrón. Entonces se hace una propuesta del reglamento que incluyen todas estas condiciones adicionales, y también se informan de las medidas disciplinarias que la empresa puede llegar a ejecutar
en caso de que el trabajador no esté cumpliendo con su trabajo, ¿no? Con lo que representa su trabajo. El tema de que si soy un trabajador que llega constantemente tarde, la empresa tiene la obligación y la responsabilidad y que se vuelve una obligación para el trabajador de establecer cuál es el mecanismo ante un trabajador que es reincidente de este tipo de situaciones. Y todo eso se plasma en el reglamento interno de trabajo. Correcto, pero que a su vez esto debe estar contenido en las políticas. Pueden llamarse, es que ya en términos administrativos le puede ser políticas o reglamento. Políticas, ¿no? Reglamento interno. Okay. La ley propiamente lo llama reglamento interior de trabajo. De acuerdo. ¿No? Y de hecho, una vez que se conforma, que se implementan las comisiones mixtas que representan al trabajador y al patrón, se presenta ante la Secretaría del Trabajo para que te lo validen. Una vez que tiene el sello de validación, ese documento tiene toda la fortaleza del mismo contrato e inclusive hasta un poco más, o sea, quedaría después de la Ley Federal del Trabajo. El reglamento. Wow. Cuando no se tiene el reglamento, entra de manera tácita la Ley Federal del Trabajo, ¿no? O sea, aquello que no dijimos o que, bueno, es que yo no tengo un reglamento interno, entonces nos vamos a la interpretación de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Pero si ya lo que la empresa quiere ser más precisa, más específica, que sean leyes más acordes a sus actividades y a sus formas de operación, tiene que crear estos reglamentos internos. Así es. Tenemos un saludo y con todo gusto vamos a dar lectura a él. Gracias a todos ustedes por estar atentos. Estamos en vivo y recibiendo sus mensajes y comentarios. Vero Alquicira. Hola, buenos días. Que tengan un feliz día de semana. ¿Qué quiere decir? Feliz, ¿no? Pero además, gracias porque, ¿sabe? Félix, ¿qué crees? Es fecundo también. Entonces nos dice que tengan un día con mucha fecundidad, ¿no? O sea, mucha felicidad al final. Un abrazo y muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes Mario Pérez dice, en caso de los empleados, ¿qué pueden hacer si el patrón no quiere ajustar tu sueldo real? A ver, pero el sueldo real en función a qué, ¿no? Porque quiero entender que el sueldo real se imagina, quiero pensar, ¿no? Que se refiere al sueldo base. ¿Será, Mario? A ver si nos dices un poco más de ello. ¿Pero qué se puede hacer si el patrón no quiere ajustarlo? Pues hay que acudir a las instituciones, denunciar esta situación y hacerlo de buena manera, pues para que no pierdas tu trabajo, porque a lo mejor es un trabajo en donde estás a gusto, no solamente tienes este tema, ¿no? Que no se te están reconociendo. Se invita siempre al diálogo. Algo que está sucediendo también es que la forma de liderar está cambiando. Está cambiando, de acuerdo. Está cambiando y eso es muy, muy benéfico para todos los trabajadores. Y eso también hay que darle la oportunidad al empleador de que rectifique. Entonces hay que establecer este diálogo, hacer de su conocimiento. Ya si fuese el caso de una situación que no se puede concretar, entonces sí hay que acudir a denunciar esta parte. A ver, la primera recomendación entonces sería acercarse al superior, ¿no? Sí. Y una vez que se reciba esta oportunidad de dialogar, exponer y en caso de tener una negativa, entonces denunciar. Sí. ¿No? Sí. Así sería. Al regresar me dices y nos vas a compartir. ¿Tenemos más? Sí. Venga, otra pregunta. Gracias. De una vez. Nos está indicando producción que tenemos más comentarios. Dice, ¿qué pasa con la reducción de la jornada laboral? Muchas gracias. Ok. Estamos todavía lo que resta del 2026 en esta etapa de que la ley federal ha dado como una etapa de adaptación y de adecuación, de ajuste. Será paulatino. Será de manera paulatina. A partir del 2027 se reducen 2 primeras, es decir, de 48 pasamos a 46 horas. Entonces, y también, hasta llegar al 2030, que es cuando en realidad va a entrar en vigor. Exacto, pero también sucedió algo importante, porque la verdad esto pone, o sea, si lo llevamos solamente como la ley, como se lee,
pues nos pone a todos en jaque. Sí, o sea, el tema de la productividad debe de cambiar y todo ello. De los horarios, los roles, las contrataciones, el personal, todo lo que implica. Y es que además todos estamos acostumbrados a un tipo de actividades comerciales. O sea, tú sabes que los domingos están abiertos los súpers, claro, ¿no? O sea, que trabajan hasta las 10 de la noche. ¿Qué va a pasar? Por ese tema de la reducción laboral, ahora todos vamos a cerrar temprano. Pues no. De acuerdo. No, y que además, fíjate, ha cambiado todo, ¿eh? En el tema de la educación, por ejemplo, hoy hay personas que no solo reciben instrucción los fines de semana, incluso para quien de pronto está ocupado durante la semana, elige estudiar o seguirse preparando en fin de semana. ¿Qué pasa con los catedráticos, con los maestros, con los docentes que trabajan en fin de semana? Sábado o domingo también, ¿no? Entonces, ahí es el ejemplo, como muchas otras actividades. Exacto. Entonces, no es la reducción laboral, el aprobarla se dio no solamente con la intención de que trabajáramos menos, sino que obedece a todos los pactos que ha firmado el gobierno con la Organización Internacional del Trabajo, y que están varios países abordando los temas de combatir la explotación laboral e infantil y propiciar el trabajo digno, ¿no? Y que el trabajador tenga esta esos oportunidad espacios, además, con la familia, ¿no? De familia y de desarrollo personal, y que haya este desconecte, ¿no? Entonces, la estrategia en México se va a reducir de forma paulatina, y también cambió la forma en que hoy se tabula, ¿no?, el tema del horario extraordinario. De hecho, amplió el número de horas para poder cotizar con horas dobles y horas triples. Entonces, en esta adaptación que las empresas tienen que ir realizando, o sea, ahorita tendrían todas las empresas que empezar a practicar con hacer reducción de horario, medir la productividad, capacitar al personal, porque también viene este cambio cultural de evitar hacer retrabajo, ¿no? El que el trabajador sea más productivo, el que deje de procrastinar, ¿no? El que su trabajo sea hecho de calidad, viene a la primera. Entonces, de verdad es todo un proceso que la verdad probablemente ni nos va a alcanzar. De acuerdo. El periodo de podernos adaptar. Sin embargo, es un reto. Y cuando el líder de la organización ya está teniendo otro tipo de filosofía organizacional, dicen, es un reto, ¿no? Ya no es un problema, es un reto. Tenemos que aprender a ser proactivos y empezar a permear toda esta idea con nuestros colaboradores, ¿no? Enseñarles a ser más efectivos en su trabajo, a ser más disciplinados, el tener mejores hábitos, ¿no? O sea, si ahora vamos a estar reduciendo la jornada laboral, pues, ¿por qué hoy tendremos que tolerar el tema de retardos? Claro. Ya no, ¿verdad? Inclusive el tema de enfermedades, ¿no? ¿Por qué está sucediendo esto? Pues porque están... el tema de ausencia, a ver, exacto, yo lo diría de una manera distinta. El tema de ausencias por pretextos. Exacto. Perdóname, porque ¿sabe qué pasa? Que en muchos casos, por un dolor de muela, por un dolor de cabeza, y ¿sabe? Hay también trabajadores mañosos, perdóneme usted. No, así como he dicho, hay empresas tramposas y mañosas, hay trabajadores también, ¿no? Porque resulta que pues, se fueron a echar sus buenos traguitos, se fueron de fiesta, ¿y qué cree? Se van entonces a urgencias o se van con el médico para que les extiendan una incapacidad. No. Vamos cumpliendo con lo que nos toca a cada uno. Vamos a hacer un paréntesis y ahora me dirás también qué pasa con el tema de los aguinaldos, qué pasa con el tema de las utilidades si no se pagan a tiempo. De esto y más seguiremos hablando, más allá del sueldo, decíamos, derechos, obligaciones y el respeto laboral, el respeto que debe tener el patrón, la empresa para con el trabajador, pero también el trabajador para con la organización. De eso se trata, de entenderlo, pero también de aplicarlo.
llevarlo a cabo. Le invito para que vaya con nuestros amigos de Artesanías Quetzalcóatl en el corazón de Cuautla. Ya lo sabe, Artesanías Quetzalcóatl, un mágico sitio donde encuentra todo para el equilibrio de su energía. Amuletos, cuarzos, plata, acero inoxidable, esencias, incienso, playeras, tazas, fotografías antiguas, anime, oiga, los atrapasueños, el tarot, los trolls, collares, pulseras, llaveros y mucho, pero mucho más en Artesanías Quetzalcóatl en el corazón de Cuautla. Así que ya lo sabe, le invito para que vaya, para que se acerque con ellos y viva una gran experiencia, que se lleve desde luego los recuerdos más bonitos, los chinelos, los cuescomates, por ejemplo, los cuarzos también, sí, pero además, ¿qué cree? Estos cuencos que le van a hacer sentir bastante bien. Artesanías Quetzalcóatl en el corazón de Cuautla, Guerrero número 49. Acérquese con ellos, con nuestros amigos de Artesanías Quetzalcóatl. Y desde hace 45 años, Lácteo La Pilarica, sí, pues nada menos que ha llevado a los hogares mexicanos productos de la más alta calidad. No utiliza productos químicos para elaborar todos sus lácteos, todos los derivados, ¿eh? Recuerde, es a base de leche 100% de vaca, el queso Oaxaca Venancio, el panela, oiga, el requesón, que es una delicia, el chihuahua, el gouda, el mozzarella y mucho más de La Pilarica, que lo encuentra usted en Cremería Las Palmas, Norma Barrotera Fuentes, Abarrotera San Antonio y en la central de Abasto Cuautla. Atención Nezahualcóyotl y atención Chalco. Lácteo La Pilarica tiene pasteles deliciosos, pasteles exquisitos. Vale la pena Lácteo La Pilarica. De venta, le decía, en Cremería Las Palmas, Cremería Norma Barrotera Fuentes, Abarrotera San Antonio y en la central de Abasto Cuautla encuentra Lácteos La Pilarica. Y nuestros amigos de Ortodent, ya lo sabe, sí, presente por supuesto, para que vaya usted a atender su salud bucal. Ortodent en Marcos Ursúa número 79 en el centro de Cuautla. Usted lo sabe y le he hablado ya de estas promociones que tiene durante la semana. Las resinas al 2x1, la limpieza dental al 2x1 y el blanqueamiento dental al 2x1. Además, cirugías dentales, prótesis totales dentales, ortodoncia, ortodoncia invisible, endodoncia y mucho más. ¿Necesita una extracción? Vaya a Ortodent, Marcos Ursúa 79, a unos metros de la Gualupita en el centro de Cuautla. Agende su cita al 735-542-3111, 735-542-3111 de Ortodent. Oye, nuestros amigos de Refaccionaria Chapultepec al servicio de su auto. Recuerde todas las refacciones que necesite, desde un tornillo hasta un motor. Refaccionaria Chapultepec en Avenida Reforma 791 en la Colonia Manantiales en Cuautla. Ya lo sabe, Refaccionaria Chapultepec, que además cuenta con servicio a domicilio para la afinación de su auto, que si las bujías, que si el aceite líquido para frenos, los filtros, todo lo que necesite, la batería y mucho más en Refaccionaria Chapultepec. Y si no lo tienen, ¿qué cree? Se lo consiguen. Póngase en contacto con ellos para que haga sus pedidos y se lo lleven a domicilio o directamente para que le hagan una cotización. Vámonos a Refaccionaria Chapultepec y todo el equipo multidisciplinar de Clínica Pediátrica San Jorge al servicio de la salud de sus pequeñitos. Ya lo sabe, pediatría, traumatología y ortopedia, gastroenterología, hematología y pues muchos otros servicios, neurología pediátrica, endocrinología pediátrica y mucho más, nutrición. Recuerde que tienen además ginecología y obstetricia, dermatología y mucho más en Clínica Pediátrica San Jorge. ¿En dónde? En No Reelección número 65 en la colonia Emiliano Zapata en Cuautla. Para agendar su cita al 735-398-2414 de la Clínica Pediátrica San Jorge. Vamos a desayunar muy rico, a comer al Hotel Villasor de Cuautla. De lunes a sábado, los desayunos y comidas a la carta, muy sabroso. Y los domingos, desayuno buffet para toda la familia.
pruébelo, disfrútelo con todos los suyos por 200 pesos. Coma todo lo que quiera. Ya lo sabes, sí, 200 pesos le incluyen las bebidas. Frente al balneario Agua de Onda, ahí encuentra el Hotel Villasor y al interior el restaurante Bugambilias. A disfrutar de este desayuno buffet en el Hotel Villasor de Cuautla. Y el doctor Alfredo Altamirano Castillo, especialista en cardiología, también nos espera para brindarnos atención y atención integral, porque él es médico internista y recuerde que es especialista en cardiología. La atención para el corazón está con el doctor Alfredo Altamirano Castillo, especialista en cardiología, en donde lo encuentra en Constituyentes 156 al interior del Centro Médico Constituyentes. Diabetes o hipertensión, doctor Alfredo Altamirano Castillo. Enfermedades coronarias, doctor Alfredo Altamirano Castillo. Arritmias, doctor Alfredo Altamirano Castillo. Citas al 735-102-1018. 735-102-1018 con el doctor Alfredo Altamirano Castillo, especialista en cardiología. Y si usted o los jóvenes que tienen en casa no salieron publicados en las listas de la UAM, no se preocupe, no se angustie. Nuestros amigos de UPEM, esta gran universidad, están para recibir a sus jóvenes, además en brindarles no solo calidad en la educación, sino también en brindarles becas y descuentos especiales. Lo único que hay que hacer es llevar su ficha de inscripción para que le respeten este descuento. Pregunte por el plan de becas, ya lo sabe UPEM, con la licenciatura en Derecho presencial y semipresencial, pero además también la licenciatura en Pedagogía. Los especialistas en educación están en UPEM. Maestros calificados, docentes certificados, catedráticos de la más alta calidad, de muy buen nivel. Así es que ya lo sabe, vamos a UPEM, pregunte usted por todos los planes, becas y descuentos que tienen en UPEM. En calle Tejalpa número 5, ahí en esquina con Angustia de Calleja, frente a la Cruz Roja, encuentran nuestros amigos de UPEM. Bueno, ahí estamos, vamos con otros comentarios de nuestra audiencia. Gracias a todos ustedes por estar atentos a este gran tema, más allá del sueldo, derechos, obligaciones y el respeto laboral. Ese es nuestro tema del día de hoy. Bueno, tenemos algunos comentarios. Ok, en un momento entonces vamos a... Muchas gracias a todos, gracias Mario también, y en un momento entonces, si tenemos, con mucho gusto los compartimos. Angélica Ugalde, ¿qué hay con ¿Qué hay con el tema del aguinaldo? Bueno, este también es un derecho que tienen todos los trabajadores de recibir por un año de haber estado en la empresa. Sí. Se paga en el mes de diciembre, se tiene siempre como una fecha que marca la ley, 20 de diciembre, para recibir el aguinaldo. Lo pueden recibir a partir del 1 de diciembre y hasta el 20 de diciembre. La intención es de que el trabajador, antes de empezar toda esta verbena, ¿no?, festiva, que es una cuestión cultural aquí en el país, el día Navidad, Año Nuevo, pues tenga ya esta prestación extraordinaria en sus manos, pues para poderla disfrutar. Se calcula, se tiene como base 15 días de salario por 365 días trabajados. Es decir, si un trabajador cumplió un año laborando, tiene mínimamente derecho a 15 días. A una quincena, digamos, ¿no? Hay empresas que te dan 20 días, hay empresas que te dan un mes, y para los trabajadores del Estado, bueno, pues es un tema distinto porque ahí se les dan 2 meses, ¿no? Exacto, y todo eso se va plasmando en los contratos. Esa cláusula de cuánto van a percibir debe de estar en el contrato. Y si el trabajador tiene menos tiempo, se paga de manera proporcional. Entonces hay un cálculo aritmético respecto de los días efectivamente trabajados, porque si generaron ausencias y todo ello, se van descontando para el cálculo, y entonces pues obtienen un ingreso de manera proporcional. De acuerdo. Oye, ¿qué pasa además? Bueno, decíamos no solo con el tema del aguinaldo, que por cierto en algunos casos, y especialmente en el caso de los trabajadores del Estado, se les adelanta en noviembre. Sí, en noviembre viene una primera parte, sí, y en diciembre viene la segunda, ¿no? Sí. Y además para que se vayan a comprar Buen Fin, ¿no? Sí, es que atiende también a una estrategia económica. O sea, al final de cuentas es negocio y se trata de mantener la actividad económica del país. De acuerdo. Y las utilidades, a ver qué hay con ellas. Esas son entre el mes de junio
y también hay un estándar. Mayo, ¿no? Bueno, Ajá. el límite creo que es el 20 de mayo. ¿O será todo mayo? Todo mayo, porque algunas empresas, Okay. o sea, también su operatividad, pero sí, ese es en el mes de mayo. Y también se va a calcular respecto de, o se deben de considerar, porque se tiene que hacer todo este cálculo del cierre anual del periodo, ¿no? Y también el tema de todavía cuánto van a pagar de impuestos con la declaración anual y todo ello. Y entonces se empieza a calcular y se observa si realmente tuvo utilidades la empresa. A partir de que una empresa haya generado 300,000 pesos como utilidades, ya tiene la obligación de hacer reparto hacia los trabajadores, a los trabajadores y se especifican, hay varias consideraciones porque no puede recibir el mismo reparto una persona que lleva 20 años trabajando con una que tiene 2 meses, entonces se calcula, tiene un trato muy, muy especial. Y aquí, cuando una empresa no está otorgando ese reparto de utilidades, los trabajadores, y por eso se deben de conformar esas organizaciones mixtas que representan al trabajador porque pueden llamar a cuentas a la empresa. Claro, o esos comités de vigilancia también. Exacto, comités de vigilancia para que pongan sobre la mesa los números y comprueben si realmente no hubo utilidades que se pudieran repartir, pero pues también existe esta situación. Las empresas requieren mantenimiento, requieren renovar infraestructura, ¿no? Entonces, y lo hacen cada tiempo, ¿no? El renovar vehículos. Sí, claro. Y toda esa parte pudiera ser que haya algunos años y cada cierto periodo en que este reparto de utilidades sea menor, porque si cayó en el año que hubo esta modificación de equipo o adquisición de maquinaria y todo ello, pues se hayan visto considerablemente disminuidas las utilidades. ¿Qué pasa si no se pagan a tiempo? Pues hay sanciones para las empresas y se exigen, ¿no? De hecho, algunos trabajadores inclusive acuden al tribunal e imponen las huelgas para presionar a las empresas que hagan este pago, al cual tienen derecho, ¿no? Así es. Angélica Ugalde, es un tema que nos dará para mucho más, ¿no? Bueno, llevamos 1:30 de programa y no hemos dicho prácticamente nada, ¿no? Porque es un tema que no se agota y seguiremos hablando de ello. Claro que ¿En dónde te encontramos, Angélica Ugalde? Por vía WhatsApp al 735-389-6696. La especialidad que tengo más es como consultora general basada en mi expertise como abogada y apoyo a las empresas que son informales y a que logren esta formalidad a través de implementar instrumentos en su empresa que permitan tener esta cultura del cumplimiento. O sea, se le llama el compliance laboral, que empiecen a adquirir toda esta cultura, esta formación, que empiecen a implementar instrumentos de trabajo que le den certeza tanto al trabajador como a la misma empresa, ¿no? Para que esté cumpliendo y se les sensibiliza a las empresas, a los dueños de negocio, a los empresarios, ¿no? Se les van aclarando todas estas dudas que tienen que empezar a hacer si quieren crear un negocio estable, sólido, que pueda crecer sin tanto caos, sin tanta presión, ¿no? Sin estar tampoco ahí viviendo abrumados de que un trabajador te puede demandar, ¿no? Y que te va a poner en jaque, ¿no? Y yo he escuchado en la práctica a varios dueños de negocio cuando llegan ese tipo de situaciones, ¿no? Que un trabajador les esté exigiendo porque se les está violentando alguna garantía, que lo primero que piensan es cerrar su negocio. Claro. No, pero pues lo están decidiendo desde la presión, desde el estrés, desde la incertidumbre, desde inclusive esa mentalidad de que lo hice mal, ¿no? Y desde ese desconocimiento, además, ¿no? Sí. Que ese es el punto de partida y creo que por ahí deberíamos comenzar, por conocer justamente los derechos, pero los derechos del trabajador, pero las obligaciones que tengo como patrón.
Exacto, entonces yo daría como consejo, a ver, ya estoy empezando un negocio, o ya lo tengo, o quiero emprender, tomen la Ley Federal del Trabajo y empiecen a leer. Sí, ¿no? oye, y también hay que leer el Código de Comercio. Exacto, también muy porque importante. ahí es la responsabilidad administrativa que se tiene frente al ayuntamiento. Así es. Angélico Galde, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Al contrario. Nos despedimos como lo hacemos en cada emisión con nuestra reflexión del día de hoy. Gracias a todos ustedes por estar atentos. Y bueno, reflexionemos sobre este tema, sobre el tema laboral, sobre el tema de los derechos, sobre el tema de las obligaciones también de cada uno de nosotros. El trabajo no solo representa una fuente de ingresos, sino también una oportunidad para crecer, aportar y desarrollarse como persona. Por eso, una buena relación laboral debe basarse en el equilibrio entre los derechos y las obligaciones de todos. Respetar los derechos laborales, cumplir con las responsabilidades y mantener un trato digno y cordial fortalece la confianza, el trabajo en equipo y la productividad. Cuando existe respeto entre empleadores y trabajadores, se construye un ambiente más justo, seguro y motivador. Al final, el verdadero valor de un empleo no se mide únicamente por el sueldo que se recibe, sino por la forma en que las personas son tratadas y por el compromiso con el que desempeñan su trabajo. El respeto, la responsabilidad y la justicia son la base de un entorno laboral donde todos pueden crecer y alcanzar sus metas. Revisemos cómo estamos hoy frente a esta encomienda. Si necesitamos seguirnos capacitando, hagámoslo para hacer valer nuestras competencias, para contribuir de manera sustancial al crecimiento también de las organizaciones, porque al irle bien a la empresa, nos irá bien a nosotros. Soy Alejandro Alcaraz, que tenga un espléndido día, que la pase muy bien. Mañana tenemos una nueva cita y ya lo sabe, el que tenga tienda que la tienda y si no, que la venda. Hasta mañana.